Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel, tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra llena con tu gloria. Habla, oh Dios, que nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, esté atento, Padre, y que se conmueva recibiendo tu autoridad, tu verdad, Señor, y tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Tome asiento, amada iglesia del Señor, y Dios bendiga a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Siempre el tiempo de la alabanza me deja sin palabras. Yo que tengo los lagrimales flojos, estoy respirando hondo para no emocionarme. Bueno, primero que nada agradecer de manera pública a todos los hermanos que estuvieron trabajando para el día del picnic. La verdad que ayer fue un día precioso. Anhelamos que el próximo picnic puedan estar todos presentes. Sé que por diferentes circunstancias no pudieron estar, pero los que estuvimos, la verdad que fue un tiempo de mucho ánimo, de edificación, de comunión, de conocernos un poco más en otro ambiente más distendido. La verdad que fue una gran bendición y gracias al Señor por los hermanos que se han puesto al hombro toda la organización, pensar en el micro, pensar en los autos, todos los detalles que llevaba a organizar un picnic. Así que la verdad que muy agradecidos al Señor por eso. No quería dejar de
de mencionarlo. Abrimos la palabra del Señor en Marcos, continuamos con el Evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículo del 21 al 34. Allí vamos a estar meditando en esta mañana. Leemos el pasaje y después vamos a orar una vez más. Marcos 1, del 21 al 34. Dice la palabra del Señor. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entremetes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno lo soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y de todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción, ¿tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano, la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades, expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no les dejó hablar. Oramos una vez más, hermanos. Señor, el anhelo de nuestro corazón es que tú te glorifiques al exponer tu palabra, a pesar de las imperfecciones que uno puede tener. Porque no se trata del predicador, se trata de tu palabra, Señor. Porque ella nos transforma y nos da vida. Señor, rogarte que tú, como buen pastor, pastorees el alma de cada persona que está aquí hoy. Que si no tiene vida en ti, tú que eres el pan de vida, le puedas ofrecer esa vida y pueda tener nueva vida en Cristo, Señor. Si son hijos tuyos, tú como buen pastor, que conoces el estado de cada oveja tuya, Señor, llévales a pastos frescos, delicados, donde ellos puedan tomar aliento, vigor, ánimo, consuelo, fortaleza. Rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que podamos quedar como el auditorio que estaba leyendo esta carta de Marcos, asombrados de tu persona, Señor. Que el Evangelio de Marcos, Señor, nos ayude a mirarte más a ti en profundidad, porque necesitamos conocerte a ti, necesitamos ser instruidos por ti, Señor, porque tú eres el Hijo eterno de Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que nos has redimido con tu sangre, tú nos reconciliaste con Dios, Señor, y a través de esa reconciliación podemos tener paz eterna contigo. Tú eres, Señor, el Rey exaltado que cantábamos hoy. Tu poder sigue siendo el mismo, tu carácter sigue siendo el mismo, tu palabra sigue siendo la misma, tu amor sigue siendo el mismo, porque tú no cambias, Señor. Por eso, Señor, que nada nos distraiga de pensar en ti, que tu palabra, Señor,
nos confronte y nos aliente y nos restaure. Y que tú en tu gracia, Señor, si está dentro de tus planes, que en esta mañana, Señor, alguien pueda pasar de muerte a vida. Oramos, Señor, porque dependemos de tu Espíritu, Señor. Él es el que nos ilumina, nos instruye, nos enseña, y oramos para que tú lo hagas conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien. Si tendríamos que poner un título al párrafo que acabamos de leer, es que Jesús nos asombra. Jesús nos asombra. ¿Y cómo lo vemos en el párrafo que Jesús nos asombra? Bueno, de versículo 21 al 22, Jesús nos asombra con la autoridad de su enseñanza. La gente quedaba sin palabras al escucharle. Si leemos del versículo 23 al 28, Jesús nos asombra con su poder sobre las huestes espirituales de maldad. Él callaba y enmudecía, ordenaba y salían. Y si tenemos que pensar, Jesús nos asombra con su poder sobre la enfermedad. Solamente tomó una mano y bajó una fiebre. Así que todo este párrafo, hermanos, está lleno de asombro. Y espero que nos vayamos pensando justamente en Cristo y en su poder y en su autoridad. Como dijimos, Marcos es el evangelio más corto que encontramos y es un evangelio donde la redacción del evangelio es rápida, es como un corresponsal de guerra. Pero lo maravilloso de Marcos es que comienza diciendo que es el Hijo de Dios y termina con la declaración del centurión diciendo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. O sea que nos está hablando del siervo que vino a servirnos para dar su vida en rescate por muchos. Y nos maravilla ver al Hijo de Dios. Y cuando lean de nuevo Marcos, anoten esa frase, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Se van a sorprender de todo lo que el Señor hace, hermanos. Entonces, lo primero que quiero que notemos acá es que Jesús nos asombra con la autoridad de su enseñanza. Verso 21 dice, entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo primero que observamos es que menciona que entraron en Capernaum. Bueno, algunos le llaman ciudad de Nahum, o también otros le pueden llamar ciudad de consuelo. Esta ciudad, Capernaum, estaba sobre la ribera del noreste de la costa del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Si quieren, para los que toman nota, pueden leer Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, Juan capítulo 6, menciona estas ciudades y dan estas descripciones. Bueno, al comienzo de su ministerio, Jesús fue a Capernaum. Y podemos decir que cuando comenzó su ministerio, Capernaum fue la base de operaciones de Cristo. Es más, Mateo 9:1 dice que era la ciudad de Dios, la denominaban así. Es donde Dios hizo su base de operaciones. O sea, invirtió tiempo ahí en el comienzo de su ministerio. Nombra algo más el versículo, que dice que entrando en el día de reposo, el día de reposo era un día muy significativo para el pueblo judío, muy significativo. Jesús entra en la sinagoga, que la sinagoga era el lugar de reunión y de adoración. Y el día de reposo era los días sábados, o sea que Jesús asistió al servicio regular de adoración de ese entonces. Jesús entra en escena. Y a lo largo de del Evangelio de Marcos, vemos que Marcos, de manera muy frecuente, menciona el ministerio de enseñanza de Jesús. Él habla de cómo Jesús enseñaba. Y es interesante que Marcos, en muchos versículos, no especifica lo que estaba enseñando Jesús. Por ejemplo, en Marcos 2:13, dice que él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Marcos 4:1 y 2 dice como comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en la tierra, en la orilla del mar.
y les enseñaba muchas cosas por parábolas y les decía en su enseñanza, o sea, les explicaba su enseñanza. En Marcos 6:2 dice que cuando llegó el día de reposo, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con su mano. Versículo 6 del capítulo 6 de Marcos dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Jesús se maravillaba de la incredulidad del pueblo. Y dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea que eran unas funciones principales del Señor. Enseñar, impartir conocimiento. La enseñanza de Jesús era totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a oír. Jesús enseñaba en la sinagoga, Jesús enseñaba en el templo, eso lo pueden ver en Marcos 12:35. Tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, y Jesús enseñaba al aire libre, como hemos leído, ¿no? En una barca, la multitud estaba allí presente, y Jesús enseñaba. Pero Marcos, hermanos, en los versículos anteriores ejemplificó el poder de la palabra del Señor. El Señor en el capítulo 1, versos 17 y 18, decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y muchos se asombraban de la enseñanza y eran obedientes. Pero ahora en esta sección que estamos leyendo sobre la enseñanza, refuerza el tema de Marcos acá, de la enseñanza, porque nombra el lugar en la sinagoga. Jesús se centra en un punto claro, en la sinagoga. Y Él se centra en el punto claro como uno que tiene autoridad. Jesús no entra como un maestro ordinario, Jesús no era como los escribas. De hecho, su enseñanza era extraordinaria, tan extraordinaria, que la gente quedaba asombrada, maravillada, sorprendida. Se quedaban sin palabras, podemos decir, se quedaba con la boca abierta al escuchar a Cristo. No tenían palabras que responder. Otra versión ahí de Marcos 1:22 dice que la gente se admiraba cómo les enseñaba. Otra versión dice que la gente se asombraba de su enseñanza. O sea, la gente quedaba deslumbrada con Cristo, porque nunca habían escuchado a alguien enseñar de esta manera. El pueblo estaba sin palabras. La idea, cuando dice que se admiraban, era que el lugar se llenó de admiración. La idea es que Jesús, la enseñanza de Jesús, afectaba directamente su propia alma. Era algo que tocaba la profundidad de su alma. Los que estaban allí estaban sorprendidos. En Mateo 7:28 dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes una vez más se admiraban de su enseñanza. Y da la razón. ¿Por qué se admiraban de su enseñanza? Bueno, al final del versículo, en la mitad del versículo, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, hermanos, eran personas educadas, eran personas obviamente capaces de leer y escribir. Un escriba era un maestro experto de la ley judía. Experto de la ley judía. Eran los principales maestros de la sociedad en el primer siglo, los escribas. Debemos tener en cuenta algo muy importante del contexto, que la mayoría de las personas tenían un acceso limitado a las escrituras, muy limitado. Las copias eran muy caras para la gente trabajadora de ese entonces. Entonces, ¿qué hacía la gente? Acudía a las sinagogas, ¿para qué? Para escuchar las escrituras que eran leídas y explicadas. Un comentarista dice lo siguiente: puesto que los escribas manejaban las escrituras, llegaron a ser tan venerados que se les dio el título de rabinos, que significa honrado. A través de los siglos, desde la época de Esdras hasta el tiempo de Cristo, la enseñanza de los escribas se volvió menos centrada en el texto de las escrituras y más enfocada en lo que los rabinos anteriores
habían dicho. O sea, empezaron a correr la centralidad de la Escritura para empezar a pasar tradiciones. Y empezaron a poner cargas pesadas al pueblo, cosa que la Escritura no enseñaba. Entonces, el auditorio estaba sorprendido, admiraban lo que estaban escuchando de la misma boca de la palabra encarnada. Tremendo. Y observemos lo que Jesús dice de estas personas. Marcos capítulo 12, verso 38 al 40. Estamos que Jesús nos asombra con la autoridad de su enseñanza. Y miren lo que Jesús dijo de los escribas eruditos. Marcos 12, 38 al 40. En su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tremendo, hermanos, cómo el Señor describe a los escribas de ese entonces. Había una falta de humildad, versículo 38 al 39, falta de humildad, amaban la apariencia, amaban que la gente los reconociera, amaban que la gente los viera con respeto, amaban los primeros lugares, falta de humildad. Y también había falta de sinceridad en estas personas, porque el versículo 40 dice que devoraban las casas de las viudas. Tremendo, hermanos. Y para aparentar piedad hacían oraciones larguísimas, para que todos lo vieran. Ellos se caracterizaban por algo, hermanos, por no practicar lo que enseñaban. Esa es la verdad. En Lucas 11:46 dice, Jesús dijo, hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar. Y miren lo que les dice Jesús. Y vosotros, dice, ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Pónganse en cuadro, hermanos. Jesús diciendo estas cosas, estando ellos presentes, estando el auditorio presente, escuchando eso. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. La enseñanza de Jesús causaba admiración, porque Jesús hablaba con autoridad propia. Él era la palabra encarnada. Él era la palabra viviente. No tenían qué decir. Estaban sorprendidos, hermanos. Su poder divino dejaba a los oyentes sin palabras, llenos de admiración, llenos de asombro. La enseñanza en la sinagoga se fundamentaba sobre maestros. O sea, los escribas decían, bueno, el tal rabí dijo tal cosa, el tal maestro dijo tal cosa, el tal maestro dijo tal cosa, y estaban muy acostumbrados a esas enseñanzas. Sin embargo, cuando Jesús expone las Escrituras, estaban asombrados porque el Señor interpretaba la Escritura con autoridad, como en el Sermón del Monte. Él todo el tiempo decía, yo os digo, yo os digo, yo os digo, mostrando autoridad. Tremendo, hermanos. Miren, Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Yo hablo de las palabras del Padre. Yo hablo palabras de vida eterna. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Jesús hablaba con autoridad en su mensaje que venía directamente al corazón de las personas. Era un mensaje con autoridad porque venía directamente de la mente del Padre. Por lo tanto, venía de su misma alma. El Señor mostrando total autoridad. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso estaba sucediendo. Estaban acudiendo a cisternas rotas. Los escribas sacaban agua de cisternas rotas. El Señor sacaba agua viva porque Él mismo es la fuente de agua viva. Y hablaba con autoridad. Eso es algo maravilloso, hermanos. La autoridad de Cristo, de su enseñanza, se basaba en su propia persona. Nadie podía contradecirle, nadie podía oponerse, o si se podían oponer, no tenían razón, porque Él hablaba la verdad. Entonces, lo primero que Jesús nos asombra es su enseñanza con autoridad. La palabra encarnada hablando. La palabra encarnada ofreciendo vida. La palabra encarnada hablando al alma de las personas. Y todos ellos quedaban admirados, asombrados. ¿Qué está sucediendo en esta enseñanza? ¿Qué es lo diferente de esta enseñanza? Por eso siempre tenemos que hablar con la autoridad de la palabra del Señor. Siempre. Miren, Jesús nos asombra con su poder sobre las huestes malignas. Verso 23. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió y dijo: cállate, sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Miren cómo comienza el versículo 23 en este momento. ¿Qué dijimos? Que Marcos, una palabra característica es inmediatamente. O sea, pasó en este momento, aquí, en el mismo instante, sin vacilación, dice Marcos. El auditorio estaba escuchando, estaba alguien presente ahí. Había una persona con un espíritu inmundo. Había una persona que estaba poseída por un demonio. Dice que comenzó a gritar, a proclamar en voz alta. Eran gritos de reconocimiento. Gritos de reconocimiento. En Marcos 3:11 dice: y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Dos cosas importantes aquí. ¿Dónde estaba este hombre que tenía el espíritu inmundo? En la sinagoga. ¿Qué se leía en la sinagoga? Las Escrituras. O sea, lo que le molestó justamente al espíritu inmundo, y se levantó en oposición a la palabra de Dios. En el medio del auditorio. Tremendo. O sea, él estaba ahí, escuchando. Molesto, enojado. Y se oponía. Y van a ver en Marcos, hermanos. Después vamos a hablar más adelante en otros capítulos sobre los demonios. Pero se levanta una gran oposición. Constantemente Jesús enseñaba la palabra y las huestes malignas se oponían. Y en el medio del auditorio, abriendo solamente la Escritura, enseñando las Escrituras, se levantan contra él. Siempre va a haber oposición, hermanos, cuando proclamamos la verdad de Dios. Siempre. Y mira el versículo 24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es interesante que el demonio dice, ¿qué tenemos? O sea, utiliza una palabra plural, haciendo referencia a todo el reino de las tinieblas. Hace referencia a todo el reino de las tinieblas. Dice, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes con nosotros?
Usa el plural, hermanos. ¿Qué tienes con nosotros? Esta frase también se utiliza como un modismo hebreo. Y el modismo hebreo nos habla de la incompatibilidad de las fuerzas. O sea, ¿qué tienes con nosotros? O sea, las fuerzas del bien se han levantado contra la fuerza del mal. ¡Wow, hermanos! ¡Wow! Y gritando a gran voz, dice Marcos 5:7, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. El demonio sabía quién era Jesús. Lo llama, le dice Jesús Nazareno. Y esto nos demuestra, hermanos, que él tenía conocimiento a quién se dirigía y a quién hablaba. No eran ignorantes de lo que estaba pasando. Es más, le hacen la pregunta, ¿has venido a destruirnos? Y le dicen, yo sé quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. La idea es, ¿has venido del cielo a destruirnos a nosotros? Empezaba a haber una oposición muy, muy grande. ¿Por qué había esa oposición? Porque Cristo, hermanos, había venido a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Cristo venía a derrotar, a destruir al príncipe de este mundo y sus huestes malignas. Por eso había oposición. Por eso había oposición. Y el mismo espíritu maligno dice, yo sé, dice. Es interesante porque él no está mintiendo. Él no está mintiendo, él está afirmando. O sea que ellos conocen la verdad. Hay ciertas cosas que el príncipe del mal y sus servidores conocen. Yo sé quién eres. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Por qué? Porque también los demonios creen y tiemblan. La autoridad del maestro, hermanos. La autoridad del maestro. Este conocimiento les hace temblar, les llena de temor. ¿Por qué? Porque saben que para ellos no hay salvación, sino un horrible castigo de juicio eterno, hermanos. Eso les espera. Eso les espera. El demonio está pensando en esta terrible realidad. Cuando dice, yo sé quién eres. Al instante afirma, dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! El Santo de Dios. Esta misma frase la leemos en Juan 6:69, cuando dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios. Jesús fue santo o es santo no solo en el sentido que él no tuvo pecado ni tenía pecado. No solamente en eso, sino también, hermanos, que era el ungido separado para una tarea específica y gloriosa. Y los demonios lo sabían. Y los demonios lo sabían. Isaías 61, versículo 1 al 3, miren cómo describe al Santo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé la diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados roble de justicia, el plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Eso leemos en Isaías 61. Pero leamos Lucas 4, 18 al 13. ¿Qué dijo el Señor? El mismo Señor Jesucristo. Lucas 4, 18, 13. Miren en quién se cumplió esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cristo. En Él se cumplió todo, hermanos. En Él se cumplió todo. Y la gente quedaba asombrada al escucharse, a escuchar sus enseñanzas, y quedaba asombrada de escuchar la autoridad de Él. La autoridad. La autoridad sobre las huestes espirituales. En Juan 10:36, Jesús le dice a los fariseos: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfema porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Cuando lo escuchaban los escribas, los fariseos, decían, este blasfema, porque dice ser el Hijo de Dios. Tremendo, hermanos, tremendo el engaño del diablo. Jesús, Marcos nos llama nuestra atención a la autoridad de la palabra de Jesús. Versículo 25, miren qué dice. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Él lo reprende, lo silencia el espíritu y automáticamente sale de él. Automáticamente. Jesús silencia a los espíritus malignos por varias razones. Podríamos pensar varias razones. La primera razón, ¿por qué lo silencia? Porque está mostrando autoridad sobre ellos. Ya el espíritu no estaba controlando al hombre, ahora estaba Cristo controlando. Segundo, podemos pensar que los demonios querían revelar la identidad de Cristo bajo sus propios términos. Ellos querían anunciar, como adelantar el plan de Dios, porque la ejecución podría ser antes. Entonces de esa manera quebraban el plan de Dios. Sin embargo, Jesús quería revelar su identidad bajo el plan de Dios, bajo los términos de Dios y bajo el poder de Dios. Entonces los callaba. Cállense. Y es muy interesante, hermanos, que los demonios saben y entienden y reconocen la identidad de Cristo. ¿Por qué? Porque lo llaman el Santo de Dios. El Santo de Dios. En otros pasajes lo llaman el Hijo del Altísimo. Y en otros pasajes los mismos demonios lo llaman el Hijo de Dios. Entonces Jesús los reprendió, dijo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. El Rey divino, hermanos, el Hijo eterno de Dios, mostrando su absoluta autoridad. No necesitó un diálogo con el demonio. No necesitó hacer una negociación con el demonio. No se puso a cuestionar al demonio. Solamente ordenó, cállate y sal de él. La autoridad del Maestro, hermanos. La autoridad del Maestro. Y miren el versículo 27, cómo quedaba la gente al ver esto. Y todos se asombraron. Se asombraron de tal manera que discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes y por toda región alrededor de Galilea. El asombro se empezó a apoderar de la gente. La gente comenzó a hablar y a hacer correr la voz de lo que estaba sucediendo. La gente estaba totalmente sorprendida. La gente estaba admirada de la autoridad de Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vimos cómo ellos reaccionaban frente a la autoridad de la enseñanza? Quedaban asombrados. Y ahora, ¿cómo estaban? Sorprendidos, asombrados, maravillados. Que la misma autoridad que escucharon en la enseñanza, esa misma autoridad estaba sobre los demonios. Tremendo, hermanos. Los oyentes no sabían qué hacer en la idea cuando dicen asombrados, admirados, con todo lo que estaban sucediendo. Estaban realmente, hermanos, impresionados con las palabras, y ya no con las palabras, sino con las obras de Jesús.
el asombro también lo observamos en la pregunta que se realizaban. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Él manda con autoridad a los espíritus y le obedece. O sea que el ambiente que notamos en la sinagoga era totalmente de admiración y asombro. Entonces Jesús nos asombra con la autoridad de su enseñanza, Jesús nos asombra con su poder sobre las huestes malignas y por último Jesús nos asombra con su poder sobre la enfermedad. Y recuerden, todo el capítulo 1 resalta la autoridad de Cristo. Y es lo que está haciendo Marcos aquí, resaltando la autoridad del Maestro. Miren, versículo 29 al 34. Inmediatamente, otra vez la misma palabra, rápidamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó, tomándole de la mano, la levantó, la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda ciudad se había amontonado a la puerta. Sonó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar, otra vez, no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Él. Otra vez lo mismo. Bueno, primero, hermanos, Pedro era un hombre casado y su suegra seguramente vivía con su familia, o por lo menos en el momento que Jesús entra a su casa, su suegra estaba allí en ese momento. Y Marcos resalta que ella se encontraba enferma en el momento que Jesús fue a la casa de Pedro. Ella estaba en cama y con fiebre. Mateo y Marcos dicen que la suegra de Jesús estaba postrada en cama. Y Lucas describe que la suegra tenía bastante fiebre, incluso decía que sufría un severo ataque de fiebre. Eso lo podemos leer en Lucas 4:38, que es el mismo relato, que dice, levantándose, salió de la sinagoga, entró a casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. Recuerden que en ese tiempo, hermanos, mucha gente moría por causa de la fiebre tan alta. O sea que la suegra de Simón estaba en un estado delicado, podríamos decir así, de salud. Estaba sufriendo. En la curación de la suegra de Pedro, Marcos la describe de una manera muy sencilla. Marcos no dijo solamente en el relato y no resaltó que Jesús haya emitido palabra alguna, solamente dice lo siguiente: se le acercó, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre lo dejó. Ese es el informe de Marcos, mostrando otra vez más la autoridad y el poder soberano del Señor. Su poder es suficiente, hermanos. No hay una oración por la enferma aquí, no hay una imposición de manos aquí. Solamente el Señor, de forma natural, tomó de la mano de la suegra de Pedro y le bajó la fiebre. Y dice que automáticamente la suegra de Pedro empezó a servir. Me hacía pensar mucho en la mano bondadosa del buen pastor. La mano bondadosa del buen pastor que tomó de la mano de esta persona y restauró su salud en el momento. Lucas, en su relato, en capítulo 4, verso 39, añade que Jesús reprendió a la fiebre, que la reprendió. Jesús mandó directamente a la fiebre que la dejara. Resalta aún más la autoridad del Maestro. Es interesante, hermanos, pensar que así como Jesús tenía autoridad sobre las tempestades, así como le decía al viento, calla con autoridad, y al mar que quede en bonanza frente a todo lo que estaba sucediendo, Él ejerció el mismo control sobre la fiebre, la misma autoridad, y lo dejó al instante. Y dice que comenzó a atenderle. De un momento a otro, hermanos, este cuadro nos muestra que la salud fue restaurada. O sea, tenía vigor, tenía ánimo, tenía aliento, de tal manera que empezó a servir.
empezó a servir. La idea es que se levantó y comenzó a servirles como anfitriona. O sea, no se sabe si comenzó a ayudar a su hija a servir o si ella misma se puso como anfitriona de las personas que estaban allí para atenderles y cuidarles. Como una mujer hospitalaria. Las noticias que Jesús se encontraba allí empezaron a correr constantemente. Y miren, la gente de todos los alrededores se despertó la esperanza en ellos de la recuperación de sus seres amados. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 32, dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron y todos estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Toda la ciudad se reunió en la puerta de la casa de Pedro. ¡Wow! Se llenó de gente. Una multitud de enfermos y una multitud de endemoniados. O sea, los enfermos con los acompañantes. O sea que había una gran cantidad de gente allí para que Jesús aliviara sus necesidades, que la necesidad era realmente grande. Es interesante pensar, hermanos, que a nuestro Señor no se le terminaba el poder. No tenía un poder limitado. Que nuestro Señor no se le agotaba la compasión por las almas. Era totalmente compasivo por las almas. Y sanó a muchos que estaban en aflicción, incluso restringiendo el poder del enemigo, porque los demonios salían con el poder de su palabra, no les dejaban ni hablar. Este Jesús nos debe asombrar, hermanos. Jesús sanaba enfermedades, hacía milagros maravillosos, hermanos, y no debemos confundirnos con lo siguiente. Él sanaba enfermedades, hacía milagros maravillosos, no para que la gente tenga atención gratuita o para que sea un médico gratuito para ellos. No. ¿Cuál era el propósito? Sino para manifestar y afirmar que es el Hijo de Dios y el Salvador. Para mostrar su identidad, para que ellos puedan ver realmente la necesidad espiritual que tenían. No para mostrar solamente su poder, hermanos. Miren, Juan 10, 37 y 38 lo declara de esta manera el Señor. Juan 10, 37 al 38. El Señor Jesús dice lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es interesante que en el relato del mismo episodio, Mateo lo concluye diferente. Si me acompañan ahí, vamos a leer Mateo capítulo 8. Mateo 8. Versículo 14 al 17. Dice: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de esta que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Mateo cerró este pasaje citando Isaías 53:4.
¿Qué dice Isaías 53:4? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que el Señor realmente hacía estos milagros para que lo identifiquen quién era. Él era este que decía Isaías, Él iba a llevar todas las enfermedades, todas las dolencias, Él iba a llevarlo todo a los pies de la cruz, en la misma cruz, hermanos. Y esto nos debe llenar de asombro, de asombro. Jesús nos asombra con el poder de su palabra. La palabra, hermanos, de Jesús sigue teniendo el mismo poder. Ellas son palabras de vida eterna para los que están en oscuridad. Ellas siguen siendo las palabras que nos transforman, que nos dan discernimiento, nos muestran quién es el Señor, cómo Él es. Nos da esperanza la palabra, hermanos. Nos consuela, nos restaura, nos alienta, nos da vigor. Sigue siendo su palabra la autoridad absoluta, hermanos. Sigue siendo su palabra la misma. Sigue siendo su palabra la misma. Quiero cerrar con una cita de J.C. Ryle sobre este pasaje. Él escribe un libro que se llama Meditaciones en Marcos. Y me encantó lo que él dice. Podemos ver en este caso, dice, un gran símbolo de cómo trata Cristo a las almas enfermas por el pecado. Aquel bendito Salvador no solo proporciona misericordia y perdón, otorga también gracia renovadora. A los que le reciben como su médico, les da el poder de convertirse en hijos de Dios. Los limpia por medio de su Espíritu Santo cuando los lava en su sangre preciosa. Aquellos a quienes justifica, también los santifica. Cuando concede absolución, también concede un nuevo corazón. Cuando otorga perdón por el pasado, también otorga fuerzas para servirle en el tiempo venidero. El alma enferma por el pecado no es simplemente curada y después abandonada. También se le entrega un nuevo corazón y un espíritu recto y se la capacita para vivir, para saber cómo agradar a Dios. Por eso, hermanos, Jesús nos asombra con la autoridad de su enseñanza, versículos 21 y 22. Jesús nos asombra con el poder sobre las huestes malignas, versículos 23 y 28. Y Jesús nos asombra con su poder sobre la enfermedad. Que a Él sea la gloria, hermanos. Sigamos confiando en nuestro poderoso Salvador. Oremos. Padre eterno, rogamos que en esta mañana, Señor, a la luz de tu palabra, tú edifiques tu iglesia. Ayúdanos a meditar, Señor, y cuida nuestro corazón del perder el asombro sobre tu persona. Que cuando leamos los evangelios, Señor, podamos quedar totalmente sorprendidos a ver tanta gracia, tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón que se halla en ti, Señor. Oramos, Señor, para que si alguien no te conoce en esta mañana, que tú puedas darles del agua viva, Señor. Que ellos puedan comprender lo que tú has hecho en la cruz. Tú viniste a sufrir por nosotros. Llevaste nuestras cargas a los pies de la cruz. Y oramos, Señor, para que alguien hoy pueda pasar de muerte a vida conforme a tu voluntad, Señor. Continúa edificando tu pueblo, continúa guiando a tu iglesia en esta mañana. Queremos terminar adorándote y dándote la gloria que solo tú te mereces. Oramos en tu nombre. Amén. Adrián. Damos gracias, Señor, por su palabra. Póngase de pie, amada iglesia del Señor, y como
Comenzamos alabando al Señor, exaltando su fidelidad. Vamos a terminar a la luz de lo que hemos escuchado y el Señor nos habló, declarando y alabándole a Él, amén, por su palabra, por su autoridad hacia nosotros. Tomen asiento, hermanos, por favor. Para cerrar con 3-4 anuncios de las actividades de esta semana. El miércoles tenemos la reunión de oración a las 19:30 en este lugar. Si nos estás visitando por primera vez o hace poco que venís, queremos invitarte muy cordialmente a sumarte a la reunión de oración, una reunión muy preciosa, muy familiar, en la cual también escuchamos la palabra, pero tenemos un tiempo para orar unos por otros, presentar nuestras necesidades, inquietudes y los motivos del avance de la tarea de la iglesia y de la obra de la iglesia en todo el mundo.
delante del Señor. Así que 19:30 te invitamos, y si vivís lejos y podés conectarte por Zoom, pedinos el link al terminar esta reunión y podés participar también virtualmente. El domingo que viene tenemos las actividades, 9:20 comienza la Escuela de la Biblia para todas las edades, y a las 10:30 tenemos esta reunión. Pero hay algunas otras actividades en el día de hoy. Al terminar esta reunión vamos a tener una breve sesión para los miembros de la iglesia, aquellos que ya son miembros de la iglesia. Hay muchos que están terminando el curso de membresía y uniéndose en las próximas semanas, pero esta va a ser una muy breve reunión, una consulta en realidad, para los que ya son miembros de la iglesia, así que nos vamos a reunir aquí arriba. Estimamos que será unos 10 minutos nada más. Quisiéramos que no se vaya ninguno de los miembros, y quisiéramos que no se vayan ninguno de los que no son miembros, para poder saludarlos, darles un abrazo y que la palabra siga corriendo entre nosotros. Pero ¿qué hora es? 12:17, tal vez 12:30 subimos los miembros y tenemos esa consulta muy breve aquí arriba por 10 minutos. Y después de la sesión de miembros, los jóvenes van a tener la reunión de lectura, que a veces han tenido también los sábados, la tienen este domingo. Después, me imagino que van a comer algo los jóvenes también, ¿no? No, parece que es lectura sola. Ellos saben. Así que... Y después, los jóvenes también este próximo sábado tienen su reunión aquí en este lugar a las 19 horas. Reunión de jóvenes a las 19 horas este próximo sábado. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo, y para los miembros recuerden 12:30 subimos por 10 minutos. Gracias.